Rechazo ha recibido el proyectado homenaje a Augusto Pinochet que organiza la Corporación 11 de septiembre para este domingo en el Teatro Caupolicán. Agrupaciones de derechos humanos expresaron su repudio y presentaron un recurso de protección para impedir que, entre otros puntos, se exhiba el documental Pinochet. El gobierno entró al debate y aseguró que no colaboraba ni era partidario de este tipo de homenajes. Precisamente para conversar sobre este tema está con nosotros quien preside la Corporación 11 de septiembre, el teniente en retiro del Ejército, Juan González. Señor González, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. No, yo te doy las gracias por acompañarme a un programa tan importante. Yo le agradezco también porque me interesa mucho. Usted viene con unos premios que se ganó este documental. Justo. Y quiero partir preguntándole, ¿cuál es el propósito de este documental? Mira, el propósito de este documental tiene una historia, porque nosotros hace mucho tiempo que estábamos diciendo ¿hasta cuándo? Tú me podrías preguntar... ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo qué? Y yo te voy a decir ¿hasta cuándo vamos a seguir aceptando en forma estoica todas las mentiras que se han dicho en este país y cómo nos han tergiversado la historia de este país? ¿Me entiendes? Entonces nosotros llegó un momento en que ¿por qué dijimos hasta aquí? Te voy a decir por qué. Porque lento pero seguro nosotros estamos viendo con pena que un pronunciamiento militar como el que se hizo en el año 1973, que se recibió un país pero en el peor estado, en ruinas total, y de las ruinas se les entregó un país a los señores políticos en una forma estupendo, ordenado, con una prosperidad tremenda en lo económico, con una cesantía apenas de un 5%. Todo eso todavía no lo han logrado ningún político. ¿Pero por qué hicimos ¿ya? No, para entender un poco, ¿cuál es la idea? Porque... La idea del documental, te voy a decir cuál. Que nosotros estamos viendo que vamos llegando a la unidad popular. Entonces, ante las mentiras y ante el engaño, nosotros dijimos tenemos que hacer algo que cuente la verdad. ¿Y cuál es lo que avala en este documental la verdad? Que todos los que aparecen en el documental, porque es la historia de Chile del año 1964 al año 2006, y todas las personas que aparecen en este documental te voy a decir que son las personas reales, las que vivieron el documental. Ahora, o sea, las que vivieron el periodo. Las que vivieron el periodo. O sea, aquí no hay engaño como las películas, yo lo voy a decir todo aquí, las películas que hacen ellos como Machuca, por ejemplo, donde son artistas que engañan pero totalmente y tergiversan totalmente la historia de Chile. Pero espérese, porque aquí me gustaría ir a lo concreto. Usted habla de mentiras, me gustaría saber cuáles son las mentiras que usted diría que se desvierte, digamos, se trata de reparar. Aquellas mentiras, dice usted, que se han pronunciado durante todos estos años y que el documental intenta reparar, revertir. Una de las mentiras que te voy a decir, de que en esta guerra que hubo interna, ¿no es cierto?, los que sufrieron y los que fueron derrotados eran gente que tenía otras ideas. Perdone, guerra interna usted está diciendo después de 1973. Es decir, cuando empezó 1973 y se hace el pronunciamiento militar, ahí empieza la guerra interna. Cuando se le dice, digamos, ¿cómo se llama?, al presidente Allende que entregue el poder porque lo estaba pidiendo la ciudadanía. Yo te voy a decir una cosa. El presidente Allende nunca fue elegido por el pueblo. El presidente Allende, fíjate que se presentó 4 veces en distintas candidaturas y no salía nunca. Pero en ese tiempo fue el Congreso quien, como correspondía, digamos, al momento, fue el que ratifica al presidente Allende, que tiene el tercio más alto, digamos, de los 3 postulantes a la presidencia. Con un 36%, o sea, un presidente... Pero eran las reglas del juego... un presidente designado. Pero, perdón, eran las reglas del juego democráticas de la época. Sí, a ver, de la época. Pero yo te voy a decir, ¿y tú sabes por qué Allende no salía elegido? Yo te voy a decir por qué. Porque este pueblo chileno tiene algo muy grande. ¿Y sabes qué es lo que es? La intuición. Que hay una glandulita aquí que se llama la pineal, que es la más importante. Y al pueblo chileno no lo elegía porque tenía la intuición de que con ese hombre iba a ser un desastre. Señor González, pero quiero saber lo siguiente, porque este es un documental, me imagino que es una semblanza al general Augusto Pinochet, y por lo tanto hay mucho de subjetividad también, desde sus cercanos. Es decir, es la mirada desde aquellos que apoyaron al general Pinochet.
¿o no? Como todo documental tiene, digamos, se para desde un lado. Pero lo bueno que tiene el documental, que empieza a contar la historia de la época de Frei padre, cuando empiezan a formarse los grupos terroristas. Pero espérese, es que justamente quiero entrar, porque lo interesante es que ustedes abordan del periodo de 1964. Mirna. A ver, pero yo le quiero preguntar lo siguiente. A propósito de las declaraciones que hizo el expresidente Patricio Aylwin hace algunos días, y en ese sentido me interesa mucho saber por qué hay sectores que han dicho que parte de la democracia cristiana estuvo a favor del golpe militar. Yo quiero saber si usted está de acuerdo con eso. Yo no diría que la democracia cristiana estuvo a favor del pronunciamiento militar. No, de forma directa estamos lo pedía de rodillas, más todavía. No es que estuviera de acuerdo, Perdón. Lo pedía. ¿Y qué es lo que hace el señor Aylwin? El señor Aylwin hoy día se está lavando un poco y se está poniendo el parche en telería. ¿Por qué? Porque en la película él aparece, palabras textuales, ojalá que las recuerde bien. En Chile se implantó el terror. El gobierno de Salvador Allende es un gobierno acabado y fracasado. No pueden estarse implantando en Chile por unas minorías, sometiendo a la gente por medio de las armas que son totalmente irregulares. Pero espérese, una cosa es decir aquello, ¿ya? Pero espérese, una cosa es decir aquello y otra es pretender que sean las Fuerzas Armadas las que intervengan para interrumpir ese proceso democrático. Pero déjame terminar, mira lo que dice. Es obligación, palabras de Aylwin, no son mías. Y por eso que hoy día está haciendo lo que está haciendo, porque se está poniendo el parche en telería. En la película sale. Es obligación de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile terminar inmediatamente con esta situación. ¿Y qué dice Frei padre? Frei Montalva. Esto ya no se arregla de ninguna otra manera que con los fusiles. Perdón, pero ¿a usted le consta que la democracia cristiana, y hablemos de los grandes líderes de ese momento, Patricio Aylwin, Eduardo Frei Montalva, pidieron realmente a los militares la intervención? Pero de rodillas. Pero espérese, pero una cosa es que usted lo diga y otra es que conste en algún documento. ¿Y las palabras de Aylwin que no lo está diciendo ahí? Ahora te voy a decir más todavía. Hay algo que es muy importante, Mirna. ¿Sabes cuál es? La declaración. Esta declaración que te acabo de decir del señor Aylwin la hizo, si la memoria no me traiciona, el 17 de julio. Mira, julio. 1973. El 22 de agosto. ¿Qué es lo que dice la Cámara de Comercio? El señor Lagos dijo de que no podía haber un golpe militar, ellos le dicen golpe, porque había un congreso. Yo te voy a decir una cosa, está bien lo que dice Lagos, pero mira lo que dice la Cámara de Diputados. El gobierno del señor Allende, déjame terminar lo que dijo, sí, es totalmente inconstitucional. Es un gobierno que ha amparado grupos terroristas, ha torturado, ha secuestrado a la gente, no respeta los dictámenes de la Contraloría ni de ninguno de las instituciones. Entonces es obligación de las Fuerzas Armadas terminar con esta situación en Chile. La Cámara de Diputados. Señor González, solamente para cerrar el tema con la democracia cristiana a propósito de las últimas declaraciones del expresidente Patricio Aylwin. Qué bueno que me hiciste estas preguntas. No, y le quiero plantear lo siguiente, porque el hijo del general en retiro, Sergio Arellano Stark, dijo que, textual, su padre le había hecho llegar un documento su padre le hizo saber a Eduardo Frei Montalva en su minuto que venía esta sonada militar. La pregunta es, solamente le digo, ¿a usted le consta? A mí eso no me consta porque yo no lo vi, pero lo que sí me consta de que, yo te voy a decir, yo creo que el 85% de la nación estaba pidiendo eso. Pero espérese, hay un dato muy importante para poder contextualizar. Elecciones parlamentarias, marzo de 1973, Unidad Popular alcanza el 44,66%. Sí. Según esa cifra, no es todo el país el que está pidiendo... ¿En qué fecha? Elecciones de marzo de 1973. Claro, sí. Pero yo digo, 44,66% del país vota a favor de la Unidad Popular. Entonces no es que todo el país estaba pidiendo una zona... pero eso fue en marzo, ¿no es cierto? O sea, se dio vuelta, usted dice, en pocos meses. Pero en muy poco tiempo. Yo te voy a decir lo siguiente. Cuando Allende ya le pidió a las Fuerzas Armadas que avalaran su gobierno y puso en sus ministerios a muchos militares, ¿no es cierto? Bueno, ahí ya se mantuvo un poquito más, pero ya iba en bancarrota total. Señor González, otro de los aspectos que aborda el documental, usted me ha señalado, es lo que ustedes definen como una guerra. Mira, yo podría decir que es una revolución también. No, pero espérese, después de 1973 la tesis que mantuvo el gobierno militar es que había una guerra con el marxismo. La pregunta es que para que haya una guerra tienen que haber dos bandos.
dos bandos armados. Sí, sí. ¿Usted diría que la oposición en ese tiempo tenía realmente la capacidad militar para convertirse en un bando contrario que pudiera luchar contra un ejército como el que había en Chile? Qué bueno lo que me No, le pregunto. Es que me encanta lo que me estás preguntando. Te voy a decir por qué. Porque este ejército fue tan inteligente, ¿cuál ejército? tan profesional, el nuestro pues, el de Chile, donde yo juré a la bandera, ¿me entiendes tú?, de amar y defender mi patria hasta enfrentar la vida si fuera necesario. Ese juramento me va a llevar hasta la tumba a mí. Pero yo te voy a decir una cosa, las Fuerzas Armadas lo hicieron tan bien que mira lo que hicieron primero. La democracia cristiana sacó una ley donde no podían existir armas fuera, digamos, de las legítimas que tenían que tener. Y ahí se le fueron requisando armas a toda esta gente. Pero después hay otra cosa peor todavía, que ellos entraron las armas que quisieron entrar por Carrizal Bajo. 30 toneladas de armas. Claro, esto no lo pueden negar porque está escrito. Está bien, pero eso es un dato puntual, pero de ahí a decir que había un ejército que se oponía. Pero esa es parte de la discusión, por eso quiero, es que para no entramparnos en solo ese punto, porque me interesa mucho que abordemos otros aspectos del documental. ¿El documental hace mención a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar? Yo te voy a decir una cosa, no hace... ¿Tú por qué afirmas en esa forma los derechos humanos violados durante la dictadura del gobierno militar? ¿Para usted no hubo dictadura militar? No, fue un gobierno que necesitó, y te voy a decir más todavía, para mí no se violaron los derechos humanos, porque yo te preguntaría lo siguiente, los derechos humanos, Mirna, es una cosa, pero, como te dijera, maravillosa que tiene la humanidad, y que hay que respetarlo, pero no podemos desprestigiarlos usándolos en forma injusta. 3.000 personas muertas, 1.000 desaparecidos, más 2.000 ejecutados. ¿No son violación a los derechos humanos? No, por ningún motivo. Te voy a decir por qué. Porque eran combatientes. ¿Tú crees que los 6.000 hombres que habían en el estadio no eran hombres que iban a llevar? ¿Para qué crees tú que internaron estas armas? Por eso le pregunto, ¿todos los que murieron durante el gobierno militar fueron combatientes, que murieron en enfrentamientos? Pero claro. La justicia, usted sabe que ha echado por tierra esa tesis, es decir... Ahora, conforme. Y yo te voy a decir una cosa. Y la tesis del secuestro permanente, ¿por qué no lo echan por tierra? ¿Tú crees que puede haber habido? Pero piensa un poquito, déjame decirte esto, Mirna. Que si hay una cosa en que la justicia condena a los militares presos, quisiera mandarles un saludo, si me están viendo, a los que están en Punta Peuco y a los que están en Cordillera, porque esa gente, ¿me entiendes tú?, luchó por esta patria. Ahora, no, quiero preguntarle lo siguiente. ¿Es cierto, señor González, que Álvaro Corbalán, quien tuvo un rol importantísimo en los aparatos de seguridad del régimen militar, y que es una de las personas condenadas que más causas acumula en su contra? Quiero saber si es cierto que esta idea fue de él, que a él se le ocurrió originalmente esta idea de hacer este documental. Mira, yo te voy a decir una cosa, esta idea no salió de él, salió de muchos de nosotros. Pero entre ellos está Álvaro Corbalán. Si tú me preguntaras también en este momento de quién es la idea, yo te voy a decir una cosa. En una oficina en que estaba yo, en una mesa, nosotros dijimos, ¿qué hacemos para terminar con el engaño? Porque los socialistas y los comunistas son creadores de pobreza y maestros del engaño. Y eso lo tenemos muy claro nosotros. Hoy día los que más sufren es el pueblo con el Transantiago y con todas esas cosas. Entonces alguien por ahí, no me acuerdo quién fue, dijo, ¿sabéis qué más? Yo tengo cualquier cantidad de documentación de la época. Hagamos una película. Perfecto. ¿Y sabes lo que nos dijeron algunos? Están locos. ¿Cómo van a hacer una película? Lo que cuesta, no tenemos los medios, todo el otro. La película se hizo y la película está. La película se dio en Miami y habían algunos que me decían la película no se va a dar. Y el domingo se va a dar en... Dime. Sí, en el Teatro Caupolicán. Señor González, mientras le voy a pedir a mi director si puede, por favor, volver a mostrar parte del tráiler, porque hasta ahora lo que se conoce es el tráiler de este documental llamado Pinochet. Ustedes se muestran acá al actual presidente Sebastián Piñera en el año 1998, cuando está detenido el general Pinochet en Londres. Sí. Y él aparece diciendo, textual, vamos a tratar de ver si podemos escuchar justo ese audio, está un poquito más adelante, pero en definitiva lo que él dice es que un juez español no puede arrogarse una jurisdicción que no le corresponde. Quiero saber si usted está... es sabido que los generales en retiro no están muy contentos con la forma en que se ha manejado, digamos, el presidente Sebastián Piñera en relación a aquellos que han sido condenados por violaciones a los derechos humanos. Entonces quiero saber cómo evalúa usted la actitud que ha tenido el presidente Sebastián Piñera. Qué pena me da a mí cuando me afirman en esa forma tan taxativa la violación de los derechos humanos, Fíjate
fíjate que yo te digo lo siguiente, hay dos cosas en el engaño. Bueno, yo te voy a decir de que hay dos cosas. Una, ¿cómo desprestigian a la CNI? Quiero decir, a la DINA y a la CNI. No fueron órganos represivos. ¿Ah? No fueron órganos represivos. Yo te voy a decir por qué la desprestigian tanto. Mataron, Yo te voy a decir por qué la desprestigian tanto. Porque Chile querían que fuera una Cuba. O peor todavía. Querían que fuera una Alemania democrática. ¿Me entiendes? Eso es lo que querían para Pero está Chile. bien, pero es que lo que quiero pedirle es que... Y esos dos organismos fueron muy importantes, ¿sabes? ¿Para qué? Para que no hubiera tremendo derrame de sangre. Para exterminar opositores. Para poder pillar... No opositores, para exterminar terroristas. Pero se exterminaron. Y para poderle pillar a los terroristas, sí. Y te voy a decir que para poder haber pillado esas armas de... ¿Tú te imaginas lo que habría sido sin la CNI, sin la DINA, esas 30.000 toneladas de armamento distribuido entre los chilenos? Quiero preguntarle... Cuando Raúl Castro le regala una metralleta a Allende, ¿es un gobierno democrático? Pero espérese, ¿Qué me quiere podemos ir a la parte, justamente, no vamos a alcanzar a llegar al punto donde está el presidente Sebastián Piñera, pero usted no me ha respondido a la pregunta. ¿Cuál? Yo quiero saber cómo evalúa usted la actitud que ha tenido el presidente Sebastián Piñera en relación a este tema, a los generales y a los militares que están procesados y condenados. Mal. Te voy a decir ¿Qué había esperado usted? Yo pensaba, primero que nada te voy a decir lo siguiente, yo pensaba de que Piñera era un hombre de más personalidad. Para nosotros fracasó en eso. Te voy a decir más todavía. ¿Pero por qué fracasó? ¿Qué había Te voy a esperado decir usted? por qué. Porque él se reunió con nosotros cuando era candidato. Ya. Y él dijo una frase que es fundamental. Él dijo, en mi gobierno se va a hacer justicia. Y nosotros consideramos de que nos está haciendo justicia. Pero perdone, él les dijo justicia en relación a ustedes, los militares que están siendo procesados o acusados por... los que están presos. Que me molesta decirle presos porque esas cárceles no deberían de haber existido nunca. Pero espérese, ¿podría especificar un poquito más lo que le dijo el presidente Sebastián Piñera antes de ser presidente de la República? Eso, que en su gobierno se iba a respetar, mi general Flavi, cuando defendió Punta Arenas, qué bonito. Oye, que en su gobierno se iba a respetar y las 3 islas quedaron para nosotros, qué país más digno era. Oye, te voy diciendo que se iba... termine de respuesta. Oye, sí, que se iba a... que en su gobierno iba a haber justicia y que se iban a terminar los juicios que duraban años de años. Hoy día están tirando a juicio a mucho más gente. Espérese, por aquí ya vamos a estar llegando al punto donde el actual presidente Sebastián Piñera objeta el hecho de que el juez entonces Baltasar Garzón, que es el que determina, ¿no es cierto?, la detención del general Pinochet en Londres, él dice, no es posible que se arrogue una jurisdicción. Ahí está, escuchemos. Que hoy día un juez español, mañana un juez de Mozambique o de cualquier otra parte del mundo, se arroje una jurisdicción que no le corresponde. ¿Usted recuerda cuándo hizo el presidente? Pensaba mejor cuando era joven, Pero espérese, ¿usted recuerda en qué contexto hizo esas declaraciones el presidente Sebastián Piñera? No recuerda. No me acuerdo. Yo esto lo tengo presente, ¿sabes por qué? Por el puro documental. Si no, pero espérese, es que es muy importante lo que usted decía, porque usted dice que el presidente Sebastián Piñera, cuando es candidato, se compromete a... que en su gobierno va a haber justicia. Sí, pero a ver, espérese, los órganos son independientes, el Poder Judicial es uno, el Poder Ejecutivo es otro, el Poder Legislativo es otro. Pero el Ejecutivo influye en el Poder Judicial. ¿Usted diría que... Te voy a decir por qué influye. Porque los jueces que estaban ahí, que condenaron a toda esta gente, era toda gente con un pasado, o del MIR, o del socialista, o, ¿cómo se llama?, comunista. Entonces esos jueces no pueden ser imparciales. Y te voy a decir más todavía, de que muchas de las condenas son solamente por sospecha, porque pruebas no hay. Señor González, vamos a otro tema que ha sido bastante polémico. Se ha llamado... todo lo es que me interesa mucho a propósito del documental. Me encanta que me pregunten porque estamos con una verdad que está aflorando. Bueno, entonces, justamente sobre el tema de la verdad que ustedes exhiben, la verdad de ustedes que exhibían este documental. La verdad de nosotros y que está avalada por la gente que actúa aquí, que no son artistas. Bueno, está muy bien, pero lo que quiero saber es lo siguiente. Ustedes tienen claro que una serie de organizaciones han llamado a funar este acto. Incluso la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos ha dicho que va a pedir y va a presentar un recurso de protección. ¿Qué hacen ustedes respecto de eso? Pero en democracia, ¿tú crees que deberían de pedir eso? Le pregunto, pues, ¿cuál es su opinión? Pésima, pues, pésima. Primero que nada te voy a decir lo siguiente. Ellos hacen lo que quieren, ¿me entiendes? Ellos traen, por ejemplo, por acá a uno de los criminales grandes que hubo en la humanidad, pues, el señor Honecker. ¿Qué concepto tiene tú de él?
Honeck, del señor que era presidente de la Alemania Democrática? ¿Cómo lo encuentran? A ver, pero quiero saber lo siguiente, respecto de esa funa, porque va a ser una situación, recordemos lo que pasó en un tema mucho menor. En la batalla de Pocuro. No, con el homenaje que se pretendió La batalla hacer. de Pocuro fue. Ah, la batalla de Pocuro le le llamó pusimos así usted. nosotros. Ya. Nosotros la Respecto llamamos, de... oye, nosotros la llamamos la batalla de Pocuro, en donde se le hizo un homenaje al brigadier Miguel Krasnov Marchenko, y donde se lanzó el libro de él. El objetivo nuestro era ese. Ya, y te voy a decir una cosa, se cumplió. Pero fíjese, a pesar de que ellos demostraron... Yo te voy a preguntar esto. Nosotros adentro, sentados tranquilos, ¿por qué no le podemos hacer un homenaje a un hombre sobre el cual se ha mentido tanto? Ese hombre nunca torturó, ¿me entiendes? ¿Quién dice usted? ¿Miguel Krasnov o Pinochet? No, Krasnov ni Pinochet tampoco. Ya, pero espérese un poco, porque la figura de Pinochet indudablemente genera muchísimo más oposición y muchísimo más división, la figura de Pinochet, que Miguel Krasnov. Es decir, Miguel Krasnov ya fue suficiente lo que se vio respecto del homenaje. Por eso le digo, este es un homenaje que genera todavía más oposición. La pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes respecto de estos anuncios? ¿Sabes qué? Nosotros creemos que no va a haber funa. Y te voy a decir por qué. Una, porque en democracia nosotros... Yo te pregunto, nosotros los militares en democracia, ¿tenemos derecho, los militares retirados, ¿tenemos derecho a hablar o no? ¿Qué crees tú? Pero por supuesto, por eso está hablando usted acá, ¿no? Entonces, ¿por qué nos van a funar si nosotros queremos hacer ese acto? ¿Por qué van a ir con palos? ¿De dónde está? Mira, aquí hay algo que es muy importante. Dicen de que la violencia en la época de la Unidad Popular empezó con ellos. ¿Y aquí con quién está empezando la violencia? Si nosotros vamos a ir a ver un documental sobre la historia de Chile y queremos estar tranquilos, ¿por qué van a ir con palos a funarnos como salen? Señor González, ¿ustedes ¿Cómo lo encuentran? ¿Esperan llenar el Teatro Caupolicán? Mira, nosotros, si tenemos 2.000 personas, que ya más o menos las tenemos, consideramos que va a ser un éxito. ¿Usted esperaría que fuera alguien del gobierno? Mira, nosotros le mandamos invitaciones. ¿A quiénes? Al presidente de la República. ¿Quién más? No recuerdo los otros nombres. ¿Ministros? No, ministros me parece que no. ¿Senadores parlamentarios Sí, de la también. Alianza? Ministros y parlamentarios le mandamos. ¿Ustedes han recibido respuesta afirmativa de alguno de ellos? ¿De que van a asistir? Verbalmente sí. ¿Me podría decir quién, por ejemplo, estaría dispuesto a asistir? No voy a dar nombre porque no me pongas en ese Pero trance. espérese, pero le dicen, van a asistir, pero ¿usted qué cree? ¿Irán? No, ¿Irán? yo creo que van a ir, y te voy a decir por qué. Porque hay muchos que se están dando cuenta de la responsabilidad que tienen por estar volviendo a la Unidad Popular. Te voy a decir cuál es la responsabilidad, aunque duela, yo sé que esto me va a traer muchos enemigos. Si en un país, en democracia, una derecha, ¿no es cierto? Fíjate bien lo que voy a decir. Gente de la derecha le da los votos para que se haga un monumento al presidente Allende. Esos de derecha, ¿qué es lo que están haciendo? Están avalando ese gobierno de Allende. Si gente de derecha va a Cuba y le da la mano al criminal más grande que hay, porque Fidel Castro es atroz ese gallo, ¿no es cierto? Yo vengo de Miami y me cuentan el sufrimiento que hay en esa isla. Y va a darle la mano a Fidel Castro, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está haciendo? Está avalando una dictadura tremenda. ¿Usted esperaría? Entonces, déjame decirte eso. Entonces, la juventud que no vivió, porque hay 3 tipos de historia. La historia contada, la historia escrita y la historia vivida. Yo que me la viví, la vivida, esa no me la cambian. Las otras dos las tergiversan. ¿Usted esperaría que los parlamentarios, al menos, ciertos parlamentarios de la Alianza, que fueron partidarios del gobierno militar, asistieran? Sí, yo creo que pueden asistir. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que se están dando cuenta del tremendo error que cometieron ellos. Podrían haber sido gobierno hace mucho tiempo, si sabes qué, si hubieran apoyado y defendido el gobierno que los hizo conocidos a ellos. ¿Usted diría que le dieron la espalda en un momento? Le dieron la espalda, por supuesto. Por supuesto. Hay algunos que se hicieron bacheletistas, aliancistas, ¿me entiende? Y cuando estaban en el gobierno del general Pinochet daba gusto. El mismo que decía, hay que reconocer que Lagos es un fenómeno político. Oye, la derecha avalando a ellos. Después gente de derecha empieza hablando así. Hay que reconocer que la Michelle Bachelet es una mujer muy simpática, muy buena, esto y el otro.
Muy bien. Sabe, lamentablemente se nos acaba el tiempo, don Juan González, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Esto es solamente para terminar. La Federación de Editores Hispanos de Estados Unidos otorga el premio Isepania de Oro a Pinochet por el documental, dice mejor documental del año, galardonado en el Festival Internacional del Gran Cine Hispanoamericano 2012. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ti. Y es el momento de revisar algunos índices económicos de este martes 5 de junio.